¿Te pasó alguna vez que alguien te contó una historia, digamos por ejemplo de un evento sobrenatural, con una convicción absoluta, pero vos en todo momento, mientras escuchás, te das cuenta de que no crees una palabra de lo que te está diciendo? El otro, por ejemplo, está seguro de que vio un fantasma, pero vos estás seguro de que tiene que haber una explicación mucho más razonable sobre ese fenómeno. Si yo te pregunto entonces, ¿quién tiene razón? Seguramente me contestes que no hay ningún fantasma. O quizás, si crees en la existencia de fantasmas, por ahí me digas, tiene razón el que vio el fantasma. Lo que seguramente no me respondas es, los dos tienen razón. Porque aunque ambos estén convencidos de decir la verdad, está claro que alguno de ellos se equivoca. El razonamiento que opera detrás de esto es el conocido principio de no contradicción. ¿Y qué dirías si te digo que una de las líneas más importantes de la filosofía contemporánea busca caracterizar nuestra realidad desde una perspectiva totalmente diferente? El concepto de virtualidad del filósofo Gilles Deleuze busca incorporar un elemento, llamémosle perspectivista, dentro de la ontología. En este video voy a explicarte cómo lo hace, y voy a hacerlo utilizando como ejemplo un relato clásico de fantasmas que es quizás el más espeluznante, pero a la vez sofisticado, y quizás por eso mismo el más enigmático de todos los tiempos. El resto es lo que sigue. Si buscas cuál es la mejor novela de fantasmas en internet, vas a encontrar unos cuantos nombres, pero casi sin lugar a dudas, en primero o segundo puesto, va a aparecer Otra vuelta de tuerca de Henry James. Esta nouvelle, o novela breve, publicada en 1898, cuenta la historia de una institutriz, básicamente una maestra a domicilio de esa época, a la que se le encarga la educación de 2 niños en una casa de campo. Ustedes me van a decir, ¿la casa está embrujada? Ahí está el problema. Por el momento digamos que sí. El argumento es el siguiente. Quizás alguna vez estuvieron en una reunión donde por algún motivo se propone el tópico del terror y la gente empieza a competir a ver quién narra la historia más espeluznante. Uno suele sugestionarse en esas noches y quizás alguno del grupo relata una experiencia sobrenatural que asegura que realmente sucedió o le sucedió a algún conocido, generalmente un primo tercero, ¿no? Esta novela justamente empieza con unas personas en una casa de campo a fines del siglo XIX en una situación similar a esta, en una de esas noches, ¿no? Cuando empieza, parece que alguien acaba de contar una historia de terror en donde un niño es atormentado por un fantasma o algo así, ¿no? Pero aparece entonces otro personaje que asegura que puede duplicar la apuesta o dar otra vuelta de tuerca al aparato de tortura, ofreciendo esta vez un relato en el que no solamente un niño, sino 2 niños son hostigados por un fantasma. Duplica la peor historia de terror que pueden haber escuchado, ¿no? Entonces, este hombre dice que tiene en su poder, mira qué casualidad, un manuscrito que contiene el relato de la difunta institutriz de su hermano. El manuscrito empieza cuando esta mujer es contratada por un hombre que se tuvo que hacer responsable de sus sobrinos tras la muerte de sus padres y tiene esta casa de campo en Bly, Essex. Ahora, la cosa es que el tipo este no quiere ocuparse de los niños. Ella está como un poco enamorada del tipo, pero él le pide que no lo contacte bajo ningún concepto. El niño de estos 2, Miles, vive en un internado en realidad, mientras que su hermana menor, Flora, vive en Bly, donde la cuida la ama de llaves, la señora Groves. La institutriz viaja a Bly y comienza sus deberes. Al poco tiempo de que ella está allá, aparece Miles con una carta del director que indica que fue expulsado del instituto donde estaba pupilo, digamos. Miles no quiere hablar del asunto y la institutriz no se anima a decir nada. Teme que haya como algún secreto horrible detrás de la expulsión. Pero está encantada con el chico y le da cosa a preguntar. Poco después, la protagonista empieza a ver en los alrededores de la finca las figuras de un hombre y una mujer que no reconoce. Aparecen y desaparecen a voluntad, sin ser vistas por nadie más que ella, y parecen ser sobrenaturales. Preguntando, se entera a través de la señora Groves que su predecesora, que la mujer que trabajaba antes en la casa, la señora Jessel, y otro empleado, Peter Quint, tenían una relación cercana y parece que ahora están muertos. Antes de morir, Jessel y Quint parece que pasaban mucho tiempo con Flora y con Miles. Y la institutriz nueva está convencida de que los 2 chicos son conscientes de la presencia de los fantasmas y están influenciados por ellos. En una ocasión, Flora sale de la casa mientras Miles está como tocando música para la institutriz. Cuando ella nota la ausencia de Flora, sale desesperada a buscarla, ¿no? A esta altura ya pasaron varias cosas en el cuento, lo estoy tratando de resumir. Ella está muy asustada, la va a buscar y la encuentran en la orilla de un lago cercano, ¿no? En los alrededores. La institutriz está convencida de que Flora estuvo ahí merodeando, estuvo hablando con la fantasma de la señora Jessel, a la que ella había visto por ahí también, ¿no? La institutriz ve a la señora Jessel en ese momento y está convencida de que Flora también la ve, pero no dice nada, y que la señora Groves no la puede ver. Flora niega ver el fantasma y se empieza a quejar, empieza a decir que no le gusta la nueva institutriz, que no la quiere ver más.
La protagonista entonces decide que la señora Gross se tiene que llevar a la Flora afuera con su tío para intentar liberarla de la mala influencia de la señorita Jessel. La institutriz, por otro lado, se queda con Miles, que esa noche finalmente se anima a hablarle de por qué lo expulsaron. Dice que lo echaron porque dijo cosas que asegura no recordar a personas que tampoco recuerdan, ¿no? Como muy confuso todo. Pero de golpe, esa noche, el fantasma de Quinn se le aparece a la institutriz en la ventana. La institutriz protege a Miles, quien intenta ver al fantasma, pero ella no lo deja. Lo aprieta fuerte, insistiéndole a Miles que ya no está controlado por el fantasma. Le está diciendo que no se preocupe, que ella lo va a cuidar, que es libre. Pero después de todo un evento así muy traumático, donde el chico quiere zafar y ella no lo quiere soltar, en un momento suelta así, se da cuenta que el niño ha muerto en sus manos. Bueno, la historia es bastante directa y en su momento fue celebrada como una de las mejores y más refinadas historias de fantasmas. Imagínense, fines del siglo XIX, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro tema? Si bien, como digo, la historia es bastante directa, generó una polémica inédita en la crítica literaria sobre cómo debemos interpretarla. En concreto, podemos decir que los dos bandos, ¿no? Hay dos grandes bandos de interpretación del relato que se dividen entre aquellos que la consideran una mera novela de fantasmas y los que la consideran una novela psicológica. Básicamente, una novela sobre una mujer que alucina y cree ver fantasmas y que por eso es la verdadera asesina de Miles, pongámosle, ¿no? El conflicto en realidad empezó en 1931, cuando a alguien se le ocurrió proponer que esta obra, que era considerada hasta ese momento, como dijimos, una mera historia de fantasmas, podía ser leída en clave freudiana, considerando que la protagonista está loca y que lo que ve son realmente alucinaciones. Acá la discusión empezó a escalar, porque algunos defendían no, que era una historia de fantasmas, y otros empezaron a defender la hipótesis de la alucinación. Entonces se generó una especie de guerra de argumentos que incluye tanto elementos internos como externos al libro, ¿no? Es decir, cosas que dijo Henry James, que anotó en su libro de notas, que tenía anotaba siempre todo lo que iba haciendo. Empezaban a utilizar elementos inmanentes, internos al relato, ¿no? Decían, no, por tal y tal motivo tenemos que considerar que en realidad los fantasmas son reales. En este momento el fantasma parece haber influido a la niña, en este momento no. En cambio, los freudianos empiezan a ofrecer argumentos en contra de eso, ¿no? Hay artículos escritos sobre la discusión, digamos, ¿no? Esto para que tengan una idea del tipo de argumentos que se hacen. Bueno, no saben el despelote que se armó en la crítica literaria a partir de esto. Pero bueno, la cuestión, digamos, es mucho más enriquecedora que un mero debate, ¿no? Hoy en día se considera que el inmenso valor literario que tiene Henry James, ¿no? Como escritor, se sostiene, entre otras de sus innovaciones, en el uso del llamado narrador no fiable, ¿no? Lo que en inglés llaman unreliable narrator. Un punto importante de esta apreciación es el ya clásico La retórica de la ficción de Wayne Booth. La postura de Booth no es puntualmente a favor de ninguna de las dos hipótesis. Postula justamente que Henry James utiliza el recurso del narrador no confiable para construir un texto inherentemente ambiguo. Es decir, la ambigüedad no es una mera cuestión de interpretación. Ambas soluciones son válidas y el input, ¿no? La opinión del lector, es requerida para la clausura del sentido. Pero el texto es esencialmente abierto y ninguna clausura es determinante. Lo que nos lleva justamente al concepto de virtualidad. Como lectores o críticos podemos seguir discutiendo eternamente sobre la existencia o no de una presencia sobrenatural en otra vuelta de tuerca, o sobre la salud mental de su protagonista. Pero la verdad es que ambas soluciones, y quizás algunas más de las que todavía no estamos al tanto, forman parte virtualmente del texto. Por ejemplo, el momento en que ella ve el fantasma, ¿no? Ve el momento en que están en el lago y ella ve el fantasma de la señora Jessel. Y está la niña. Entonces, ahí tenemos 4 personajes. Pongámosle que el fantasma también es un personaje. Por un lado está el fantasma, el supuesto fantasma, que por ahí no existe, pero digamos que existe, ¿no? Entonces, lo que ve la narradora, Flora, que ve o no ve, que quizás ve o quizás no ve al fantasma. Y la señora Gross, que no ve al fantasma. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos vías posibles, dos realidades alternativas. Pongámosle que optamos por creer en los fantasmas. Entonces, hay una versión actual, factual de los hechos. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿No? Lo que tiene actualidad es lo que se da en hecho. Entonces, lo que se da en hecho es que hay un fantasma
¿no? Hay una presencia fantasmal que la niña niega, que la institutriz afirma y trata de combatir, y que la señora Gross no puede ver, porque es incapaz de ver lo sutil, lo espiritual, ¿no? Pertenece a un mundo más grosero, gross, como se dice un hombre, más de abajo, ¿no? También hay podríamos decir, hay interpretaciones simbólicas del libro que van más allá de si vio fantasmas o no vio fantasmas, ¿no? Pero sería una dimensión distinta. Por otro lado, podemos decir que no, que lo actual sería que no hay fantasmas. Entonces, ¿qué pasa? Está la subjetividad de la protagonista que proyecta hacia afuera, cree ver un fantasma, pero no hay nada, ¿no? En la actualidad no hay nada, solo hay un cerebro alucinador, un cerebro que alucina, y una pobre niña que es víctima de la institutriz, no de un fantasma, y la señora Gross, que es una especie de testigo que no entiende nada. Bien, ahí tenemos dos actualidades, que obviamente no pueden ser actuales al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa? Podríamos decir, si hay fantasmas, entonces la novela podría no ser de fantasmas, pero es de fantasmas. En este caso, en la cuestión de la relación entre virtualidad y actualidad, nos permite hacer una distinción necesaria entre potencia y virtualidad. ¿Por qué? Porque en realidad las dos posibilidades existen y son reales virtualmente, y cuando optamos por una interpretación, una se vuelve actual, pero la otra no se vuelve en potencia, sino que existe como virtual, porque no la podemos descartar. Por ahí es actual. ¿Se entiende? Entonces, no es mera potencialidad. Esto nos permite entonces hacer esta distinción necesaria entre potencia y virtualidad, porque según un paradigma clásico, diríamos que la obra es o bien un relato de fantasmas, o, subrayando el o, una novela psicológica. Pero mientras no logremos determinar, mediante un análisis fehaciente de los hechos, si se trata de uno o de otro tipo, la solución es meramente potencial, no factual. Esto en la tradición clásica. Déjenme darles un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? De un relato que es más bien del mundo clásico, ¿no? Calculo que conocen la película Sexto Sentido. Bueno, si no lo hacen, les advierto que se viene un spoiler de la hostia. O sea, básicamente, spoiler alert, el protagonista, nos enteramos en la última escena de la película, es un fantasma, ¿no? El tipo es un fantasma. Ahora, Bruce Willis, ¿no? Esta revelación modifica definitivamente los hechos inherentes al texto, ¿no? O a la película. Bruce Willis fue, es y será siempre un fantasma. No hay ambigüedad, no hay dudas al respecto. No hay una interpretación alternativa posible. No es un relato ambiguo. En cambio, en otra vuelta de tuerca, no hay revelaciones que aclaren la situación, ¿no? Como la revelación final de Sexto Sentido, que de alguna manera clausura la película. En cambio, lo que sí hay es algún que otro detalle que nos hace sospechar del buen juicio de la narradora. No podemos confiar en ella, y hay un montón de momentos en donde eso queda demostrado en el libro. Pero esta desconfianza en el narrador, o en la narradora en este caso, no nos lleva nunca a un terreno sólido, sino que vuelve todo cada vez más pantanoso. Pero incluso, digamos, cuando llevamos fuera el texto, ¿no? Si tenemos un texto en donde James dice, quería escribir una historia de fantasmas, así que escribí otra vuelta de tuerca. Incluso hasta ahí. Eso igual no clausura el texto, porque hay contradicciones inherentes, internas y externas, ¿no? Porque si no nos es posible saber a ciencia cierta si estas ambigüedades fueron plantadas adrede o no por el autor, o si no es posible establecer los límites del programa propuesto por el autor, la obra se vuelve infinita, básicamente. El peso está en el secreto. La palabra esta clave es secreto en Henry James. Y en cómo este secreto habilita un mundo de virtualidades, más que clausurar un sentido factual del relato. Esto es crucial para la literatura del siglo XX, pero ya está muy presente en la última etapa del siglo XIX. Es en gran parte por estos rasgos pioneros que se tiene tan alta valoración de Henry James como autor, que con sus sofisticadas técnicas innovadoras, que a veces pasan desapercibidas, empuja el realismo de sus contemporáneos fuera de sus límites. James es sin duda un precursor de la modernidad, sino un moderno con todas las letras. Estos modelos de narración típicamente modernos, por un lado, reflejan y por otro lado, influyen sobre la filosofía del siglo XX. Pero veamos entonces cómo todo este largo rodeo nos ayuda a entender el concepto de lo virtual y su relación con lo real. Quiero leerles un fragmento de Diferencia y Repetición del capítulo La repetición por sí misma. Mientras puede parecer que los dos presentes son sucesivos a una distancia variable entre sí, en la serie de reales, en realidad forman más bien dos series reales que coexisten en relación a un objeto virtual de otro tipo, uno que constantemente circula y se desplaza en ellas.
La repetición no se constituye de un presente a otro, sino entre las dos series coexistentes que estos presentes forman en función del objeto virtual. En realidad, ahora vamos a ver cómo se aplica esto a nuestro relato, pero Deleuze está hablando de relaciones temporales. Sobre el tema del tiempo vamos a hablar en otro video, ¿no? Porque es un tema inmenso para tratar en Deleuze. Pero por ahora, imaginémonos que en realidad se está refiriendo a, hagamos este ejercicio, las interpretaciones de otra vuelta de tuerca, ¿no? Ambas interpretaciones constituyen dos realidades paralelas en competencia, pero, y volvemos a la cita, en realidad forman más bien dos series reales que coexisten en relación a un objeto virtual de otro tipo, ¿no? El objeto virtual sería la obra en sí, y las realidades que coexisten son las interpretaciones variables, las interpretaciones que, digamos, en algún momento para alguien se pueden volver actual y entonces la otra se desactualiza, o al revés, uno se convence porque consiguió otro nuevo dato y entonces ahora cree en esta actualidad. El relato dice esto y no esto otro, ¿no? El objeto virtual es la novela en sí, pero en tanto que abierta constantemente a interpretaciones, imposible de clausurar. La metafísica de Deleuze es como si dijera que la realidad es un chiste de Dios en la cual lo enigmático, lo problemático es inherente a la realidad. Entonces no hay una respuesta, o la metafísica se construye dinámicamente. Vamos a ver igual eso con otros conceptos también, ¿no? Hay que ver toda la serie para poder entender bien cómo construye su ontología y su metafísica de Deleuze. Siguiendo el análisis del libro, la ambigüedad está incorporada dentro de la experiencia de lectura del libro. La gracia está en que lo real es imposible de determinar como puramente factual. No hay hechos, solo interpretaciones, podríamos decir con Nietzsche. Lo actual lo es solo provisoriamente, hasta que la realidad se reordene o desordene y emerja otra figura, o un cambio de perspectiva actualice nuestra percepción. Lo interesante es que el texto no cambia en realidad. El texto es siempre el mismo, solo cambia nuestra percepción de él. Lo real entonces no se opone a lo potencial, sino que se acerca peligrosamente a él, en la medida en que actual y virtual se vuelven indiscernibles. Esta es la diferencia entonces entre virtual y potencial. Lo virtual es parte de lo real, no su contraparte. Para la lógica aristotélica, lo actual es lo opuesto a lo potencial. En cambio acá hay una indiscernibilidad entre actual y virtual. Entonces podríamos decir, algo ambiguamente, que no hay fantasmas, pero que los hay, los hay. Déjenme dar un último ejemplo, a ver qué les parece. Se trata de un poema en prosa de Borges. Se llama The Unending Gift, ¿no? El regalo interminable. Un pintor nos prometió un cuadro. Ahora, en New England, sé que ha muerto. Sentí, como otras veces, la tristeza de comprender que somos como un sueño. Pensé en el hombre y en el cuadro perdidos. Solo los dioses pueden prometer porque son inmortales. Pensé en un lugar prefijado que la tela no ocupará. Pensé después, si estuviera ahí, sería con el tiempo una cosa más. Una cosa, una de las vanidades o hábitos de la casa. Ahora es ilimitada, incesante, capaz de cualquier forma y cualquier color, y no atada a ninguno. Existe de algún modo, vivirá y crecerá como una música y estará conmigo hasta el fin. Gracias, Jorge Larco. También los hombres pueden prometer, porque en la promesa hay algo inmortal. Fíjense cómo Borges transforma el vínculo entre lo real y lo potencial, dando realidad a esta promesa incumplida. Y ese es el gesto fantástico del poema, ¿no? Lo inmortal de la promesa es su carácter de virtualidad. La promesa se cumple, no queda en mera potencia. Aún a pesar, o quizás a causa de, no ser actual, sino virtual. El cuadro virtual invade la realidad. Existe de algún modo. Jorge Larco, una curiosidad, murió en octubre de 1967. O sea que el poema podemos decir que es de fines de 1967, principios del 68. Que es más o menos la fecha en la que compone Gilles Deleuze su gran obra, Diferencia y Repetición. Ahora, si les interesa ahondar en esto, no van a tener más opción que meterse con el tema de Deleuze y el tiempo. Yo tengo una serie, la razón por la cual empezó este canal, que es sobre la imagen en movimiento. Es una serie que algún día terminaré, pero que es infinita, porque el libro es muy complejo. Entonces, si les interesa el tema, pueden ver esta serie y también quedarse con esta promesa, acaso infinita, acaso que nunca va a ser cumplida, acaso meramente virtual, de este curso sobre el tiempo en Gilles Deleuze. Pero bueno, en el caso de que este curso efectivamente vea la luz, se los voy a dejar acá.